Mi esposa abusó de mi hijo durante 8 años mientras yo trabajaba, cuando instalé cámaras ocultas y mostré las grabaciones en la corte. El juez la dejó sin nada y lloró frente a todos. Tengo 38 años, trabajo en finanzas corporativas y llevo casi 2 meses intentando escribir esto porque cada vez que empiezo, se me hace un nudo en la garganta. Lo que pasó en mi casa durante los últimos 8 años básicamente destruyó la idea que tenía de mi matrimonio y, peor aún, casi destruye a mi hijo Dylan. Supongo que debería empezar por el principio, cuando conocí a Kimberly hace como 10 años, pero la verdad es que la historia importante empieza mucho antes, cuando Dylan tenía 8 años y perdió a su mamá por cáncer. Esos 2 años después de que ella murió fueron los más duros de mi vida. Ver a mi hijo de 8 años preguntándome cada noche cuándo iba a volver mamá, y yo sin saber qué decirle más allá de que ella estaba en un lugar mejor, lo cual sonaba hueco hasta para mí. Dylan era, no sé, el niño más dulce que puedas imaginar, le encantaba dibujar y pintar, tenía cuadernos llenos de dragones y superhéroes, y después de que su mamá murió se volvió más callado, pero nunca perdió esa gentileza, ¿sabes? Como que absorbió todo ese dolor, pero siguió siendo amable con el mundo, y eso me partía el corazón de una manera diferente. Conocí a Kimberly 2 años después de que mi esposa muriera, en una de esas apps de citas que tu hermana te obliga a descargar porque dice que necesitas seguir adelante con tu vida. Ella tenía una hija, Victoria, que en ese momento tenía como 3 años, y al principio todo parecía perfecto, tipo demasiado bueno para ser verdad. Kimberly era atenta, cariñosa, decía todas las cosas correctas sobre querer conocer a Dylan y formar una familia juntos. Nos casamos después de 1 año y medio de relación, y yo estaba convencido de que le estaba dando a Dylan lo que necesitaba, una figura materna otra vez, una familia completa. Qué idiota fui, en serio. Mirando hacia atrás debí haber visto las señales desde el principio, pero supongo que estaba tan desesperado por creer en el cuento de hadas, que ignoré todas las banderas rojas que ondeaban frente a mi cara. Las primeras señales fueron pequeñas, tan pequeñas que las racionalicé como nada. Kimberly nunca abrazaba a Dylan de la misma forma que abrazaba a Victoria. Y cuando se lo mencioné una vez me dijo que Dylan era mayor y probablemente no quería esas muestras de afecto, lo cual sonaba razonable en ese momento. O cuando Dylan pedía ayuda con la tarea y Kimberly siempre tenía alguna excusa. Estaba ocupada con Victoria, tenía dolor de cabeza, necesitaba preparar la cena, pero para Victoria siempre había tiempo ilimitado. Yo trabajaba muchas horas. Salía de casa a las 7 de la mañana y volvía tipo 7 u 8 de la noche, entonces no veía todo lo que pasaba durante el día, y los fines de semana, Kimberly era lo suficientemente inteligente como para actuar diferente cuando yo estaba presente. Dylan nunca se quejó directamente, y eso fue parte del problema. Él simplemente se fue volviendo más y más. Callado con los años, pasaba más tiempo en su cuarto dibujando. Y yo pensaba que era normal para un niño de su edad, que estaba volviéndose más independiente. Pero las cosas empezaron a ponerse más obvias cuando Dylan tenía como 9 años. Notaba que Kimberly hablaba diferente con él versus con Victoria. Su tono de voz era más frío, más impaciente. Si Dylan derramaba algo por accidente, era el fin del mundo. Pero si Victoria hacía exactamente lo mismo, era un simple accidente de niños. No pasa nada, amor. Empecé a confrontar a Kimberly sobre esto más seguido. Le decía que necesitaba tratar a Dylan con la misma paciencia y amor que trataba a Victoria, y ella siempre tenía explicaciones que sonaban lógicas en el momento. Que Dylan debería ser más cuidadoso porque era mayor, que Victoria necesitaba más atención porque era más pequeña, que yo estaba siendo demasiado sensible y buscando problemas donde no los había. Y yo, como un completo imbécil, me lo creía cada vez porque quería creer que mi matrimonio estaba bien, que mi familia estaba bien. El punto de quiebre, el momento en que ya no pude seguir ignorando la realidad, fue en el cumpleaños de Victoria, hace como 4 meses. Ella cumplía 11 años, y Kimberly organizó esta fiesta enorme en la casa. Había como 30 niños, decoraciones por todos lados, un castillo inflable en el jardín, la cosa completa. Durante toda la fiesta, noté que Kimberly apenas le hablaba a Dylan. Él estaba ahí ayudando con cosas, siendo útil como siempre, y ella básicamente lo ignoraba. Pero lo que realmente me hizo explotar fue cuando llegó el momento de la foto familiar. Kimberly reunió a todos para la foto. Victoria en el centro, obviamente, yo a un lado, y cuando Dylan se acercó para estar en la foto, Kimberly literalmente le dijo: «No, Dylan, esta es una foto de la familia de Victoria».
Tú puedes tomar fotos después. Lo dijo delante de todos los invitados. Delante de los otros padres. Delante de todos. Vi la cara de Dylan y fue como si lo hubieran golpeado en el estómago. Simplemente se quedó ahí parado por un segundo y luego se fue a su cuarto sin decir nada. Yo perdí la cabeza completamente. Agarré a Kimberly del brazo y la llevé a la cocina, y le grité. Pero le grité de verdad, que cómo se atrevía a excluir a mi hijo de una foto familiar, que qué diablos le pasaba, que Dylan era parte de esta familia tanto como cualquiera de nosotros. Ella me miró con esta frialdad que nunca había visto antes, y me dijo, bueno, Jonathan, tal vez si tu hijo no fuera tan incómodo de tener alrededor, sería más fácil incluirlo. Esas fueron sus palabras exactas. Lo recuerdo perfectamente porque sentí como si me hubieran tirado agua helada encima. Le dije que estaba loca, que cómo podía decir algo así, de un niño de 10 años, de mi hijo, y ella simplemente se encogió de hombros y volvió a la fiesta como si nada. Yo subí a revisar a Dylan, y lo encontré acostado en su cama, abrazando una sudadera vieja de su mamá que siempre guardaba en su closet. Y cuando me vio entrar solo me dijo, está bien, papá, ya estoy acostumbrado. Y esas 3 palabras, ya estoy acostumbrado, me destrozaron más que cualquier otra cosa. Esa noche después de que todos los invitados se fueron y Victoria se durmió, Kimberly y yo tuvimos la peor pelea de nuestro matrimonio. Le dije que necesitábamos terapia de pareja, que su trato hacia Dylan era inaceptable, que si las cosas no cambiaban no sabía si podíamos seguir juntos. Ella me acusó de ser un padre sobreprotector, de malcriar a Dylan, de no entender lo difícil que era para ella ser madrastra de un niño que según ella nunca la aceptó, lo cual era una completa mentira, porque Dylan siempre fue amable con ella, incluso cuando ella no lo merecía. Me fui a dormir al sofá esa noche porque no podía ni verla, y me quedé despierto hasta las 4 de la mañana pensando en qué hacer, en cómo proteger a mi hijo sin destruir completamente la familia que habíamos construido, o que yo pensaba que habíamos construido. A la mañana siguiente tomé una decisión que ahora sé que fue lo mejor que pude haber hecho, aunque en ese momento me sentía como un paranoico y un espía. Compré 4 cámaras de seguridad pequeñas con audio, las instalé en la sala, la cocina, el comedor y el pasillo cerca de los cuartos, y no le dije nada a nadie. Le dije a Kimberly que las cámaras eran por seguridad, porque habían habido robos en el vecindario, lo cual era parcialmente cierto, pero la verdad es que necesitaba ver qué pasaba en mi casa cuando yo no estaba. Conecté las cámaras a mi teléfono y podía ver y escuchar todo en tiempo real, y también se grababa todo automáticamente en la nube. Los primeros días no pasó nada particularmente dramático. Kimberly era fría con Dylan, pero no terrible, y empecé a pensar que tal vez estaba exagerando, que tal vez realmente era yo siendo sobreprotector. Pero, entonces tipo una semana después de instalar las cámaras, vi algo que me hizo querer vomitar. Estaba en una reunión en el trabajo, y revisé mi teléfono durante un receso, y vi a Victoria en la cocina con Dylan. Ella estaba comiendo cereales y derramó leche en la mesa, y le dijo a Dylan que limpiara su desastre, y cuando él le dijo que ella lo había hecho y que debería limpiarlo ella misma, Victoria gritó «Mamá», y Kimberly llegó corriendo a la cocina. Sin siquiera preguntar qué había pasado, Kimberly agarró a Dylan del brazo, tipo fuerte, y le dijo que dejara de molestar a su hermana y que limpiara el desastre ahora mismo. Dylan intentó explicar que él no lo había hecho, que había sido Victoria, y Kimberly literalmente le dijo, no me importa quién lo hizo. Tú vas a limpiarlo, porque Victoria es más pequeña que tú, y tú necesitas aprender a ser responsable. Entonces, y esto es lo que me hizo temblar de rabia viéndolo en mi teléfono, Kimberly fue al cuarto de Dylan, sacó la sudadera de su mamá que él guardaba ahí como un tesoro, la única cosa tangible que le quedaba de ella, y se la dio a Dylan para que limpiara la leche derramada. Dylan se quedó helado mirando la sudadera, y le dijo a Kimberly que por favor no, que era de su mamá, que podía usar cualquier otra cosa. Y Kimberly le respondió, tu mamá está muerta, y esto es solo una sudadera vieja, limpia la mesa ahora. Yo estaba sentado en una sala de conferencias viendo esto en mi teléfono, y literalmente tuve que salir del edificio porque sentía que iba a explotar. Manejé a casa en ese momento, ni siquiera le dije a nadie en la oficina que me iba, simplemente salí corriendo. Llegué a la casa y entré. Y Kimberly estaba ahí sentada en el sofá viendo algo en su laptop como si nada hubiera pasado. Le dije que necesitábamos hablar ahora mismo. Y ella me miró tipo molesta por la interrupción. Y le dije que sabía lo que había hecho con la sudadera de la mamá de Dylan. Su cara cambió completamente, tipo se puso pálida,
y me preguntó cómo lo sabía, y le mostré el video en mi teléfono. Kimberly se puso furiosa. Empezó a gritarme que cómo me atrevía a poner cámaras en la casa sin decirle, que eso era invasión de privacidad, que yo era un controlador y un psicópata, y yo solo le dije que no me importaba lo que pensara de mí, que lo que le había hecho a Dylan era imperdonable, que usar la sudadera de su mamá muerta para limpiar un desastre que ni siquiera él había hecho era uno de los actos más crueles que podía imaginar. Victoria estaba en la escuela todavía, y Dylan también. Entonces teníamos la casa para nosotros, y le dije a Kimberly que se sentara porque íbamos a ver todos los videos que había grabado en la última semana. Ella se negó al principio, pero yo insistí. Y nos sentamos ahí en el sofá y revisamos horas de grabaciones. Y era peor de lo que pensaba. Mucho peor. Había videos de Victoria molestando a Dylan, constantemente, escondiéndole sus cosas, burlándose de sus dibujos, llamándolo perdedor y raro. Y Kimberly siempre tomaba el lado de Victoria, incluso cuando era obvio que ella era la agresora. Había un video de Dylan haciendo su tarea en la mesa del comedor, y Victoria llegó y le tiró todos sus libros al piso, solo porque sí, y cuando Dylan le reclamó, Kimberly salió de la cocina y le gritó a Dylan que dejara de crear problemas. Había otro video de Dylan pidiendo ayuda con un proyecto de ciencias y Kimberly literalmente le dijo que ella no era su mamá y que si necesitaba ayuda que esperara a que yo llegara a casa, y luego inmediatamente después, Victoria pidió ayuda con algo, y Kimberly dejó todo para sentarse con ella y ayudarla durante una hora. Cuando terminamos de ver los videos, y te juro que fue como ver una película de terror porque era mi vida real, mi familia real, le pregunté a Kimberly qué tenía que decir. Ella estaba callada, mirando el piso, y, finalmente me dijo que yo no entendía lo difícil que era para ella, que Dylan nunca la había aceptado realmente como figura materna, que él siempre mantenía distancia con ella. Yo exploté. Le grité que cómo diablos esperaba que un niño la aceptara cuando ella lo trataba como basura, que ella era la adulta, y él era un niño que había perdido a su mamá, y solo quería sentirse amado y aceptado en su propia casa. Le dije que todo terminaba ahí mismo, que quería el divorcio, que necesitaba sacarla de mi casa y de la vida de Dylan lo más rápido posible. Kimberly empezó a llorar, tipo con sollozos dramáticos, diciéndome que podía cambiar, que iríamos a terapia, que lo sentía mucho, pero yo ya había visto suficiente. 8 años de matrimonio, 8 años de abuso emocional sistemático hacia mi hijo, no se borraban con un lo siento y una promesa de cambio. Le dije que tenía hasta el final del día para empacar sus cosas y las de Victoria y salir de mi casa. Ella me dijo que no podía hacer eso, que era su casa también, que estaba en su derecho de quedarse, y yo le dije que técnicamente la casa estaba solo a mi nombre, porque la había comprado antes de casarnos, entonces sí podía pedirle que se fuera. Kimberly cambió de táctica entonces, empezó con las amenazas, diciendo que pelearía por la mitad de todo, que me iba a demandar por cada centavo, que iba a hacer que el divorcio fuera tan feo y caro como fuera posible. Yo simplemente le dije que hiciera lo que quisiera, que no me importaba el dinero, que lo único que me importaba era proteger a Dylan del veneno que ella había traído a nuestras vidas. Llamé a mi abogado ese mismo día, un tipo que conocía de la universidad y que se especializa en divorcios complicados, y le expliqué toda la situación. Él me dijo que los videos eran oro puro, que documentaban un patrón claro de abuso emocional y que con esa evidencia teníamos una posición muy fuerte. Cuando Dylan y Victoria llegaron de la escuela ese día, la casa era un caos completo. Kimberly estaba en el cuarto que compartíamos, que compartíamos hasta ese día, tirando cosas en maletas y llorando dramáticamente. Victoria estaba confundida, preguntando qué pasaba, y yo intenté explicarle de la manera más simple y amable posible que su mamá y yo nos íbamos a separar, que ella iba a ir a vivir con su mamá a otro lugar y que podría venir a visitarme cuando quisiera. Victoria me miró con tanto odio, tipo su cara era básicamente una copia de la cara de su mamá cuando estaba enojada, y me dijo que yo era malo, que estaba arruinando su familia, que ella me odiaba. Yo intenté mantener la calma, y le dije que lo sentía, que a veces los adultos toman decisiones difíciles, pero que esto era lo mejor para todos. Dylan estaba parado en la puerta de su cuarto sin decir nada, solo observando todo, y me partía el corazón ver su carita confundida. Esa noche Kimberly y Victoria se fueron a quedarse con la hermana de Kimberly, que vive como a 20 minutos de nuestra casa. Después de que se fueron,
La casa quedó en un silencio raro, tipo ese silencio después de una tormenta. Fui al cuarto de Dylan y lo encontré sentado en su cama con la sudadera de su mamá en las manos, la sudadera que Kimberly había usado para limpiar la mesa, y estaba llorando en silencio. Me senté a su lado y lo abracé, y le pregunté si estaba bien, y él me dijo que sí, pero que tenía miedo de que yo también me fuera a ir. Le prometí que nunca, jamás en la vida lo iba a dejar, que él era mi prioridad número uno, que todo lo que había hecho ese día había sido para protegerlo a él. Le pregunté si sabía por cuánto tiempo Kimberly y Victoria lo habían tratado mal, y él me dijo que desde siempre, desde el principio, pero que no me había dicho nada porque no quería arruinar mi felicidad, porque yo parecía tan contento de tener una familia otra vez. Escuchar eso me destrozó. Saber que mi hijo, de 10 años, había estado aguantando abuso silenciosamente por 8 años para no decepcionarme. Los siguientes meses fueron un infierno legal completo. Kimberly contrató a un abogado agresivo que inmediatamente demandó por la mitad de todo: la casa, mis ahorros, mi pensión, todo. También pidió manutención conyugal tipo sustancial porque, según ella, se había sacrificado su carrera para ser ama de casa y cuidar de los niños, lo cual era parcialmente cierto, pero convenientemente omitía el hecho de que solo había cuidado bien a su propia hija. Mi abogado presentó los videos como evidencia, todos ellos, y argumentó que Kimberly había violado fundamentalmente el contrato matrimonial al abusar emocionalmente de mi hijo. El abogado de Kimberly intentó desestimar los videos, diciendo que habían sido grabados sin consentimiento y que no deberían ser admisibles, pero el juez revisó las leyes del estado y determinó que, como era mi casa y las cámaras estaban en áreas comunes, los videos eran perfectamente legales. El día de la audiencia de divorcio fue uno de los más tensos de mi vida. Estábamos todos ahí en la corte, Kimberly con su abogado, yo con el mío, y el juez era un señor mayor tipo muy serio que no parecía tener paciencia para tonterías. El abogado de Kimberly presentó primero, hablando sobre cómo ella había sido una esposa dedicada, cómo había cuidado de los niños, cómo merecía compensación por todo lo que había aportado al matrimonio. Entonces mi abogado pidió permiso para mostrar los videos, y el juez aceptó. Pasamos como 2 horas viendo clips de las grabaciones en una pantalla grande, y cada video era peor que el anterior. Podías ver la cara de Kimberly poniéndose más y más roja con cada video, y su abogado estaba obviamente incómodo, moviendo papeles sin parar y susurrando cosas con ella. Después de ver los videos, el juez le preguntó directamente a Kimberly si tenía alguna explicación para su comportamiento. Ella intentó decir algo sobre cómo la cámara no capturaba el contexto completo, sobre cómo Dylan era un niño difícil, sobre cómo yo estaba manipulando la narrativa, pero el juez la interrumpió y le dijo que había visto suficiente, que estaba claro que había un patrón de abuso emocional hacia un menor, y que eso era inexcusable sin importar el contexto. Entonces se dirigió hacia su abogado y le preguntó si realmente quería seguir adelante con las demandas de división de activos y manutención conyugal, dado lo que acababan de ver. El abogado de Kimberly tartamudeó algo sobre reconsiderar la estrategia, y el juez básicamente le dijo que sería inteligente hacerlo porque no tenían ninguna posibilidad de ganar. El juez dictó su sentencia ahí mismo, sin siquiera tomarse tiempo para deliberar. Me otorgó la casa completa sin necesidad de compensar a Kimberly. Me dio custodia completa de Dylan con orden de que Kimberly no tuviera contacto con él a menos que yo específicamente lo permitiera, y en lugar de darle a Kimberly la mitad de los activos o manutención conyugal, le dio un settlement mínimo, tipo $20,000 y ya, básicamente para que pudiera empezar de cero en otro lado. Kimberly empezó a llorar ahí mismo en la corte, diciendo que era injusto, que no podía sobrevivir con eso, y el juez le respondió: debió haber pensado en eso antes de abusar de un niño bajo su cuidado. También le dio una orden de restricción temporal contra mí y Dylan, prohibiéndole acercarse a nosotros o contactarnos por 6 meses mientras se finalizaba todo el papeleo del divorcio. Después de la audiencia, mi abogado me dijo que había sido uno de los casos más claros que había visto en su carrera, que los videos habían sido la diferencia entre un divorcio normal que me habría costado la mitad de todo y un divorcio donde básicamente salí con todo intacto. Yo no me sentía victorioso ni nada por el estilo. La verdad es que solo me sentía cansado y triste por todo el tiempo perdido, por los 8 años que Dylan había sufrido, sin que yo me diera cuenta realmente de la magnitud del problema. Kimberly intentó apelar la decisión, obviamente. Su abogado presentó papeles argumentando que el juez había sido parcial o algo así, pero fue rechazado casi inmediatamente,
porque la evidencia era demasiado contundente. Los últimos 2 meses han sido raros, tipo ajustándonos a la nueva normalidad. Kimberly sigue viviendo con su hermana hasta donde sé, y según escuché, está trabajando en un mall o algo así porque necesita el dinero. Intentó contactarme hace como 3 semanas. Me mandó un texto largo diciendo que había estado yendo a terapia, que finalmente entendía el daño que había causado, que quería una oportunidad de disculparse con Dylan y tal vez empezar a reconstruir una relación. Bloqueé su número sin responder porque no le debo nada, y definitivamente no le debo el acceso a mi hijo para que ella se sienta mejor consigo misma. Dylan está viendo a un terapeuta infantil 2 veces por semana, y según la terapeuta está progresando bien, pero definitivamente tiene trauma que procesar, lo cual es obvio considerando todo lo que vivió. Dylan me preguntó hace unos días si alguna vez voy a volver a casarme, si vamos a tener otra familia. Le dije que honestamente no lo sé. Que ahora mismo mi prioridad es solo él y yo. Asegurarme de que esté bien y que se sienta seguro y amado. Se quedó pensando un momento, y luego me dijo, está bien, papá. Igual yo estoy bien solo siendo nosotros dos. Y eso me hizo sentir esperanzado por primera vez en mucho tiempo. Tipo que tal vez vamos a estar bien después de todo. La casa se siente más tranquila ahora, más liviana, sin esa tensión constante que siempre estaba ahí cuando Kimberly y Victoria vivían aquí. Dylan está dibujando más otra vez. Sus cuadernos están llenos de dragones y superhéroes como antes, y eso me dice que estamos en el camino correcto.